Este mapa, de hecho, me parece muy interesante. Luego volveré a él para explicaros cosas más concretas. Pero previo a empezar un poquito el tiempo que yo he estado. Yo al final entré en Gaza a principios de marzo. Todavía estaba el alto al fuego en vigor, ese alto al fuego tan corto que hubo que apenas llegó a los 2 meses. Y estuve allí dentro cuando empezaron los bombardeos de nuevo. Entonces, bueno, sí que querría contextualizar mínimamente, porque si no podríamos quedarnos aquí 3, 4, 5 horas, un poco lo que era Gaza antes del 7 de octubre, muy, muy, muy breve, un poco todo lo que ha pasado en estos 19 meses de barbarie y ya luego centrarme más en la parte que me ha tocado a mí vivir, porque es la parte que yo os puedo explicar bien todo lo que he visto y la realidad de ese pueblo. Entonces, un poquito la franja de Gaza, como veis aquí. Acércatelo al micro, ¿eh? No, así no. Así mejor. Como veis en el mapa, es una porción de tierra muy, 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 muy pequeña. Está colinda en el sur con Egipto y luego el resto de su frontera está Israel y el mar Mediterráneo. Para que os hagáis una idea, del norte a sur de Rafah, que es la ciudad más al sur de Gaza, y ya la zona norte de Gaza hay unos 40 kilómetros. Y luego de ancho se mueve en torno a los 5, 12 kilómetros como máximo. Para que os hagáis una idea, es la mitad de la ciudad de Madrid, ¿vale? En esta franja de tierra viven unos 2 millones de personas, un poco más, lo cual la hace la región, una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Todo esto ya hablo incluso de antes. Desde el 2007 la franja de Gaza está completamente bloqueada bajo el control estricto del gobierno de Israel y del ejército israelí. En el 2007, en las últimas elecciones que ha habido en esa zona, ganó Hamás y desde entonces está bloqueado por tierra, por mar y por aire. El ejército israelí es quien controla absolutamente todo lo que entra, todo lo que sale. Personas, tanto personal internacional de otros países que van allí a trabajar, como palestinos que en principio no pueden salir, sino es por razones muy, muy, muy concretas. Controla la entrada de alimentos, controla la electricidad. La única compañía eléctrica que trabaja en Gaza es una compañía israelí que, repito, todo esto en el pasado, que arbitrariamente decide las horas de luz que hay. Normalmente, previo a todo esto, tenían unas 6-7 horas de luz al día y demás. Es un poco, os lo cuento por mostraros que la realidad de Gaza lleva siendo terrible desde hace muchísimos, muchísimos años. No viene de hace poco. Y sobre todo un poco para que os hagáis la idea de sobre el tamaño que tienen, que es muy, muy pequeña y dentro hay muchísimas personas. De hecho, hay más de 2 millones de personas, de las cuales 1.300.000 son refugiados de otras zonas que tuvieron que trasladarse allí en las sucesivas guerras. Se lleva venido desde 1948. Simplemente era eso. También el mapa de abajo a la derecha me parece que nos da una imagen bastante real de un poco el tamaño que tiene, ¿vale? Pero es una zona muy, muy, muy pequeña. Actualmente igual te cuesta más de 3 horas ir de norte a sur, pero son 40 kilómetros que aquí los haríamos en 25 minutos. Perdón, previo a esto sí que os quería decir, yo volé primero a Jordania y desde allí nos llevaron en un convoy a través de Cisjordania y después de Israel, sin pisar Israel y mucho menos. Estábamos en todo momento vigilados hasta entrar por la zona sur, ¿vale? Yo entré por Kerem Shalom, que es este cruce, ¿vale? Este paso fronterizo. Hay muchísimos, algunos abiertos, otros cerrados. Esto depende mucho de las épocas distintas de la historia de la Franja de Gaza. Yo entré por esta parte del sur, ¿vale? Y luego por un convoy atravesamos la zona de Rafah hasta llegar a Han Yunis, ¿vale? Luego ya subí un poquito más, pero bueno, mi primera impresión y lo primero que yo vi nada más entrar en Gaza fue toda la parte sur. La verdad es que sí que he subido, os voy a compartir algunas fotos. Como he dicho antes, no creo que ninguna foto se acerca a la realidad de lo que sientes cuando estás allí, cuando ves la desolación absoluta. Es una escena totalmente apocalíptica. Yo encima cuando entré, no era de noche todavía, pero ya empezaba a oscurecer y entre las ruinas ves gente haciendo hogueras. O sea, la gente está viviendo en ruinas como estas, que estas son algunas de las fotos que pude tomar. Es verdad que nos dijeron que tuviésemos mucho cuidado, que siempre con muchísima discreción y que no nos pasásemos ni nada, pero bueno, era un poquito por mostraros. Como os he dicho, nada de lo que os muestre es pues lo que los periodistas palestinos que se juegan la vida constantemente día a día dentro de la franja, muchísimo más que nosotros, no es nada distinto, ¿vale? Y simplemente es un poco porque os hicieseis la idea de un poco el escenario que te encuentras nada más entrar.
estaremos acostumbrados a verlo. Quien esté menos interesado en todo esto, pues ya habrá visto muchos vídeos, pero es cierto que luego entras y nada de lo que ves, o sea, nunca crees que va a llegar a ese nivel de desolación y de destrucción absoluta. La verdad es una imagen totalmente apocalíptica cuando entras allí. Estas son algunas fotos de otro día que tomé. A mí sí que me da la sensación el primer día ya como si los edificios estuviesen derretidos, ¿sabes? Como si de repente una parte estuviese en pie, pero luego hacía como todos los techos así, y ya en ese pequeño espacio que quedaba es donde veías a las familias viviendo. Estas fotos, no os penséis que son fotos de una zona más periférica, de un lugar en el que ahora mismo ya nadie vive porque están en otros núcleos urbanos, no, eso es la propia ciudad. Tienes un edificio en pie y al lado, por ejemplo, la foto que tengo a la izquierda, yo vivía en el edificio de al lado, o sea, eran los vecinos, como quien dice, en esa parte no vivía nadie, pero al lado sí que había familias viviendo. O sea, tú vas por cualquier calle de cualquier ciudad y lo que te encuentras es esta desolación absoluta y esta destrucción, que además yo estuve en la zona centro y en la zona sur. Yo no pude subir al norte porque mi proyecto estaba allí centrado, pero la destrucción en el norte todavía es mayor, ¿vale? Esto digamos que es como la zona que está un poco mejor. Yo estuve en Deir al-Balah, en el centro, y era la zona que más edificios en pie tenía, simplemente para que os imaginéis un poco. Con respecto a las cifras, también sí que, bueno, hemos tenido muchas reuniones y demás con Naciones Unidas y todo, que nos han aportado muchísimos datos que todos tenéis, y que tampoco quiero enrollarme en el número de víctimas y todo porque ya también lo conocéis. Estas están actualizadas hasta el 30 de abril, ¿vale? Hasta el mes pasado, hasta finales del mes pasado, en la cual ya iban con 52.400 muertos palestinos. Ahora mismo ya hemos alcanzado 53.000. Junto con todos los heridos. Esto es un poco desde el principio, ¿vale? Desde los 19 meses de masacre que llevamos. Una imagen que a mí me parece que la representa todo mucho mejor es esta. No está actualizada, de hecho, con los números todavía van a ser más altos, pero es un poco, ya quiero empezar a comentaros, después de haber contextualizado un poquito, este segundo, o sea, desde que empezó la guerra otra vez, ¿vale? La ruptura del alto al fuego por parte de Israel, totalmente unilateral, y es un poquito ya lo que más os quiero contar. Esto empezó la noche del 17 de marzo, ¿vale? Esa noche, la verdad que fue indescriptible, desde las 2 de la mañana, durante 5, 6, 7 horas, no lo recuerdo bien, pero desde las 2 de la mañana empezaron los bombardeos sin parar. Hasta las 8 o las 9 seguíamos escuchando los tanques en la calle y los aviones pasando y bombardeando por todos lados. Era la primera vez yo sí que estaba con compañeros que habían estado también previamente en otras épocas desde el 7 de octubre, pero esta vez, por lo que ellos me contaban, fue muchísimo más, y además muchísimo más indiscriminado, porque fue en toda la zona, o sea, en toda la franja de Gaza. Fue desde Rafah hasta el norte de Gaza, pasando por lo que os he dicho, por Han Yunis, por Gaza City y por Deir al-Balah, que es la zona que se mantenía un poquito más en pie y que habían bombardeado al principio menos. Las bombas fueron por todos lados. Para que os hagáis una idea, esa misma noche únicamente llegaron a asesinar a casi 500 personas, de las cuales 120, 130 eran niños. ¿Vale? Esta imagen, estos gráficos, lo que quiere representar está actualizado del día 17 de abril. O sea, que fue del 17 de marzo al 17 de abril. Esto es solamente con un mes desde que empezó, desde que se rompió el alto al fuego, ¿vale? En cuestión de un mes mataron a 1.691 personas, de las cuales casi 600 eran niños, ¿vale? Es un poco por mostraros la crudeza de estos ataques, que ha sido una campaña muchísimo más agresiva de lo normal dentro del propio marco actual que tenemos ahora mismo en esta situación. Y lo dicho, sobre todo población civil. Más del 80% de las muertes en Gaza son población civil. Entonces, ahora, esto fue hace un mes. A día de hoy lo he virado, no eran cifras oficiales, pero vamos por los 2.700 muertos desde que se rompió el alto al fuego en 17 de marzo. Entonces, al día siguiente no entendíamos nada, no nos sabíamos moviendo. Ya os digo, esa noche fueron constantemente bombas, las ventanas rotas, la impotencia de que no poder salir, evidentemente, de escuchar una bomba y a cabo de 5 minutos las ambulancias de un lado para otro. Y la verdad que fue una noche que no creo que nadie de las personas que estábamos allí la podamos olvidar, porque fue
bastante terrible. Después de estos ataques sí que el primer ministro Netanyahu sí que dijo que a partir de ahora todas las negociaciones iban a ser bajo fuego, que el ministro de Finanzas Smotrich también afirmó que ahora mismo la guerra iba a cambiar en muchos aspectos, y eso es lo que más os quiero mostrar hoy, ¿vale? Que es cierto que ha cambiado. Es cierto que ha cambiado, me lo han comentado todos los palestinos que están allí, otros compañeros que han estado antes. Ha cambiado con respecto a antes, porque ahora ya no se trata solo de bombas. La franja de Gaza lleva bloqueada desde el 2 de marzo. No entra comida, no entra combustible, no entra ningún producto, o sea, ningún material sanitario, no entra absolutamente nada. Yo cuando entré, este bloqueo ya se había dado, y de hecho los primeros días en el alto al fuego yo sí te recuerdo que mucha gente me decía, vale, pero que vuelvan a empezar el alto al fuego. A ver, es un poco por consolarse la gente, yo creo, pero no preocuparán empezar las bombas porque ahora directamente ya nos han cortado el suministro absolutamente todo. Ya ni siquiera entra comida, las bombas son montadas, igual lo que quieren simplemente es matarnos de hambre y ya está. Y eso era un poquito el discurso que escuchabas con la esperanza de que mantenían de que las bombas no se iban a iniciar, porque es suficiente el bro ya que te dejen sin comida, sin agua, sin electricidad, sin absolutamente nada. Pero luego al cabo de 10 días pues todo volvió a empezar, y la pesadilla para los palestinos empezó de nuevo. Entonces, ahora os explicaré un poquito eso. Lo que digo, a día de hoy el perfil de esta masacre ha cambiado mucho, porque ya no son solo las bombas, sino el bloqueo absoluto que existe a día de hoy en la franja de Gaza. Esto os lo quería enseñar, no quiero que sea nada teórico, simplemente estas son las fases de la falta de alimento y de la desnutrición que hay en las zonas en conflictos, o las zonas donde se dan este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, simplemente comentaros con estas fases que la franja de Gaza, ahora mismo absolutamente toda la franja de Gaza, está entre las fases 3 y 4, ¿vale? de riesgo de malnutrición de la población, que son unas fases de crisis y de emergencia, que lo que reflejan ya es en la población una desnutrición aguda muy, muy alta, con un exceso de mortalidad. Lo que os recuerdo, hay unos 2 millones de personas en Gaza. Para que os hagáis una idea, el 22% de esta población se encuentra en la fase 5. La fase 5 de hambruna es catástrofe absoluta, incluso aunque ahora se pudiese poner remedio a esta falta de alimentos, las consecuencias ya no se pueden revertir para esta gente. Hay mucha gente, ya hay muchos niños que ya están muriendo de inanición en la franja de Gaza. Y encima es una hambruna totalmente creada, totalmente artificial, ¿vale? No ha pasado una catástrofe natural como ha podido pasar en otros contextos a lo largo de la historia, o cualquier otra cosa. Es totalmente artificial, porque la franja está bloqueada por tierra y por mar. Hay una barbaridad de camiones fuera esperando, con todos los productos, con todos los alimentos allí pudiéndose, porque el ejército israelí no permite la entrada. Y lo mismo por el mar. Buques y camiones esperando a que algunos se la señal para poder entrar, y ya vamos por 70 días. Todo esto, recuerdo, empezó el 2 de marzo. Entonces, la población ya no puede más. Además, no hay comida dentro. Cualquier terreno mínimamente cultivable que vean es vigilado por los drones por parte del ejército y lo bombardean. Y ya, o sea, no entra, bombardean, y encima lo poco que queda son unos precios que no se pueden asumir. A día de hoy no importa que sea rico, nada, no importa que vengas de una familia. Como os he dicho, el 100%, la totalidad de la franja de Gaza está en las fases 3 y 4. No hay nadie que escape de esto, no se puede escapar. El dinero no sirve para nada cuando no hay nada que comprar. Entonces ahora mismo no se encuentra absolutamente nada en el mercado. Yo cuando estuve al principio sí que ibas viendo progresivamente cómo los precios iban subiendo, pero a día de hoy es que ni siquiera con dinero puedes comprar. Cuando yo me marché, un saco de harina valía unos $100. A día de hoy vale unos 500. Y yo me fui, no llega a las 2 semanas. Entonces estamos ya en $500 para comprar un saco de harina que no hay.